Amados, hoy estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a ir versículo a versículo desde el 23 al 33. Y el tema es hacer todo para la gloria de Dios. Es la clase número 6 del tercer ciclo de este curso de epístolas fundacionales. Amados, cerremos nuestros ojos y pongámonos en manos del Señor, pidiendo su bendición para esta clase. Señor Jesús, bendito tu nombre. Señor y Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, bendecimos tu nombre y te pedimos bendición sobre esta clase. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine y que nos dé revelación de tu nombre, de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. En sentido literal, en las acciones reales de nuestras vidas, debemos cuidar de exhibir lo que agrada a Dios siempre. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Teniendo delante, aparte de la prioridad de amar a Dios por sobre todo, amar al prójimo con el amor ágape de Dios que se nos requiere siempre, con corazón sincero, conforme a las Escrituras, tal como aparece en numerosos pasajes de las mismas, con fruto evidente de una relación profunda, estable y manifiesta con el Espíritu Santo, con Jesucristo mismo, nuestro Señor, y con nuestro Padre Celestial. Todo esto en obras de testimonio evidente y acompañadas de palabras consecuentes. Así, el creyente con conversión genuina a Cristo permanentemente va a tener esto frente a sus ojos. El buscar el bien de los demás y no el propio. Siendo esto una evidencia observable
de haber muerto al yo y de estar viviendo con Cristo, puesto que las acciones de vida van a bendecir a otro para gloria de Dios, con evidencias reales que todos pueden ver. Esto es un creyente que edifica a los demás con iniciativas que son del agrado de Dios y muestran un constante interés por los demás. Obviamente, esto no deja mucho espacio para un corazón con una actitud de pasividad o indiferencia hacia los demás, sino justo lo contrario, una actitud para entregarse activamente hacia los demás, con palabras y obras edificantes. Y leemos en el versículo 25, de todo, aquí el apóstol Pablo pasa como a tratar el tema así con un ejemplo bien de la vida. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Esto que ahora trata Pablo en el contexto de buscar el bien de los demás, ya que muchos nuevos convertidos en la iglesia de Corinto provenían de la cultura bien pagana de la sociedad, conocida en el mundo de la época por su perversión, el paganismo que incluía sacrificio de animales a ídolos, carne que después se vendía en las carnicerías, cosa que afectaba negativamente a esos nuevos conversos que habían dejado esas prácticas, que por tanto podían sentirse contaminados nuevamente. Entonces, un creyente maduro debía evitar exponer a los nuevos a que cayeran. Entonces leemos en el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien nos dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Fíjense, con estas escrituras nos va quedando bastante claro cuán importante era para el apóstol Pablo conducirse considerando siempre a los demás, evitando hacer cosas que pudieran hacer caer a algún converso débil u ofender a otro al procurar su propio beneficio, sino que su conducta se condujera de tal manera que los que no conocieran a Cristo pudieran ser salvos. En el capítulo 11:1 dice: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Esto que expresa el apóstol debería ser ejemplo para nuestras vidas, para que siempre nos conduzcamos de tal manera que edifiquemos con bendición a unos y a otros, podamos llevarlos por el camino de salvación. Y siguiendo en este contexto, Pablo entra a tratar el tema de conducirse con decoro. No solamente en lo que comamos, sino que también en nuestra apariencia. Para cambiar algo, si es necesario, en este aspecto, que pueda significar hacer caer a un hermano u ofender a otros, incluso evitando que algunos lleguen a la salvación por un mal ejemplo, incluso en la vestimenta. Me recuerdo a principios del siglo XX, un hermano estadounidense escribió un libro que impactó a miles de creyentes, tratando este tema de cómo conducirse en la vida como creyentes en todo orden de cosas, ya que en el libro planteaba el desafío para toda una congregación de que antes de tomar decisiones se preguntaran: ¿y qué haría Jesucristo? ¿Y qué haría Jesucristo? Lo cual revolucionó completamente a los miembros de esa iglesia y de muchas otras que han seguido ese ejemplo. Veamos cómo trata Pablo esto. Escribiendo a personas en la iglesia de Corinto que estaban viviendo inmersos en una cultura mundana, pagana, y de la cual provenían casi todos. Pasa entonces a tratar esto, cómo conducirnos como creyentes, pensando en los demás y siguiendo siempre el ejemplo de Jesucristo. En
Primera de Corintios 11, 2. Escribe Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esas escrituras muestran el orden de Dios en la iglesia. Y aunque la cultura del mundo sostenga y proclame algo bien diferente, nosotros debemos creer lo que dicen las escrituras. Ahora bien, no solo es algo glorioso el hecho que Cristo sea la cabeza de todo varón creyente, sino que esto implica que tiene una gran y mayor responsabilidad sobre sí mismo, sobre la mujer, y como añadidura sobre su familia y la iglesia toda. Y el varón debe entender esto no como el tener una posición de dominio, sino que como una responsabilidad mayor frente a Dios de servicio, y por la cual rendirá cuenta un día frente a Jesucristo, cuando sea juzgado en el asiento bema por el Señor, tal como se nos enseña en la epístola del apóstol Pablo, la segunda epístola de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, que dicen: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio que ocurre después de la muerte del creyente no es uno de salvación o perdición eterna, sino que es uno de recibir recompensa de parte del Señor por lo que hayamos obrado mientras vivíamos en este cuerpo mortal, o tener pérdida de recompensa. Si lo que hemos hecho en vida no era para la gloria de Dios. Otra consideración respecto al hecho de que el varón sea cabeza de la mujer es que debemos tener
muy presente seguir el ejemplo del Señor, tanto en el trato hacia la mujer en general, como a la consideración de la misma, en ningún momento pensando en ejercer dominio, sino que siendo un varón que la respeta, la honra, la sirve y la considera con el amor del Señor. Como ejemplo de santidad en todo, ya sea en la forma que miramos a la mujer, cómo le hablamos, qué acciones tenemos para con ellas. Cosas que traigan a la mujer plena confianza como hermanos en la fe, estando siempre dispuestos a ser apoyo a ella, así como nosotros apreciamos el trato del Señor como varones de Dios. Entonces, en el contexto de Primera de Corintios 10:24, que nos dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro, podemos leer el pasaje de Primera de Corintios 11, 4 al 16, entendiendo que en la relación como creyentes, miembros de una iglesia, todos debemos evitar hacer cosas que ofendan o sean causa de tropiezo a alguno en el cuerpo. Y recordando, no solo mirar el bien de los demás en vez del interés propio, sino que también que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Les sugiero que lean Primera de Corintios 11, 4 al 16 y que mediten todo eso en el contexto del cual lo trata el apóstol Pablo, la palabra de Dios. Recordando siempre que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, no es solamente la opinión o los consejos del apóstol, sino que detrás de eso está el consejo de Dios. Que el Señor los bendiga. Me parece que quedó un poco pendiente el tema de cómo conducirnos en la forma de vestir. Todos nosotros deberíamos tener cuidado de no usar vestimentas que ofendan a los demás. Por ejemplo,
por la cultura del mundo de esta época. Muchas veces ustedes van a ver en congregaciones, sobre todo en época de verano, que a veces las tenidas que usan, tanto varones como mujeres, no son decorosas. No me imagino que agrade a Dios. Es que un varón, por ejemplo, venga en una polera sin ningún, no sé, una polera y un pantalón corto, a una reunión de iglesia. Me recuerdo que en Haití, nosotros como misioneros, con el calor que hace en Haití, estamos hablando entre 40 y 45 grados, nosotros no podíamos andar en pantalón corto para ir a ver una autoridad o a algún hermano, a alguien en la ciudad fuera del orfanato. Siempre teníamos que ir con pantalón largo y camisa. En el caso de las mujeres, no sé si les llama la atención a ustedes, pero en estos últimos, yo diría, 10 años, como que ha aparecido una moda de la gente del mundo de usar unas ropas apretadas, y a veces no es muy decoroso ver a una persona que tiene sobrepeso y con ropa apretada. Uno se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de alguien así? La mujer en la iglesia cristiana debiera vestirse decorosamente, porque vamos a la presencia del Señor. Me recuerdo en Haití, muchas veces viendo a familias completas yendo el día domingo a las reuniones en la iglesia, en distintas iglesias. Van de punta en blanco, impecables. Los niños, las niñitas, con sus peinados, sus chapes y sus trajes y todo, lo mejor. Es un espectáculo precioso. Y por último, las mujeres tienen que recordar de que pueden hacer caer a un hermano varón, lo pueden hacer caer con las vestimentas que usan. No sé, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Solo lo dejo para que ustedes lean la escritura y le pregunten al Señor, pero obviamente el Espíritu Santo va a dar convicción cuando uno está vistiendo o conduciéndose en forma desordenada, no pensando en los demás. Eso, una inquietud. Llegamos hasta aquí. Que el Señor los bendiga.
Y nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.